Lo que estás a punto de escuchar es un testimonio que desafía los límites de la fe y la razón. Es la historia de Gabriel, un niño cuyo dolor por la pérdida de su madre era tan grande que lo llevó a exigir una respuesta al cielo. Prepárate para el shock de una conversación imposible, un diálogo íntimo y demoledor con la Madre de Dios. Y la revelación final de que la respuesta a tu sufrimiento no está en la lógica, sino en la presencia. Soy el padre Daniel y esta carta, recibida del propio Gabriel años después, me obliga a compartir su odisea, el niño que habló con la Virgen María en medio de su dolor. Si tu corazón está cansado y clama por una madre que te consuele en tu pena, quédate, porque al final de este relato sabrás que la intercesión maternal es el único puente que une tu dolor con la paz incondicional. El silencio en la casa de Gabriel, o Gabo, como le decía su madre, era una entidad tangible, un monstruo frío que devoraba los recuerdos felices. Solange, su madre, había partido hacía 6 meses de una enfermedad rápida e inesperada, llevándose consigo no solo la risa clara de la familia, sino también la luz de su padre, Marco. Marco, un hombre que antes había sido el pilar de su pequeño mundo, ahora se había convertido en una sombra errante, un cuerpo sin alma. Había sustituido la comunicación con el trabajo agotador, o peor aún, con el sopor pesado del vino barato, dejando a Gabo, de 10 años, a la deriva, en un océano de pena adulta. Gabo no lloraba en voz alta. Había aprendido que las lágrimas solo hacían que su padre se encogiera aún más. En su lugar, su dolor se canalizaba en una obsesión, el rescate de la caja de música de su madre. La caja, un regalo de boda, tocaba una melodía única, la que Solange siempre cantaba para dormirlo. Pero desde que ella murió, la caja estaba rota. La melodía se atascaba en un chirrido discordante, un símbolo perfecto de la vida de Gabo. La pieza faltante era un minúsculo engranaje de latón, esencial para el mecanismo. Gabo la había buscado por toda la casa, en cada rincón, sin éxito. Esa noche, sintiéndose más solo que nunca, tomó la caja de música y salió de la casa, impulsado por una urgencia que no entendía. Cruzó el pueblo hasta las afueras, donde se alzaba la capilla de la Esperanza Rota, un edificio de piedra desgastada que todos evitaban por su fama de estar abandonada y fría. Su madre, sin embargo, le había contado una vez que allí vivía la madre más triste de todas, que sabe de todas las penas. Gabo entró en la capilla. El aire olía a moho, a cera antigua y a tierra seca. En el altar lateral, semioculta por las sombras, estaba la imagen. Una estatua de la Virgen María, Nuestra Señora de la Soledad, vestida con un manto oscuro, su rostro de terracota agrietado por el tiempo y las velas. Sus manos estaban vacías, pero sus ojos, aunque pintados, parecían mirar a Gabo con una comprensión profunda. Gabo se arrodilló, colocando la caja de música rota sobre el reclinatorio de madera astillada. «Madre», susurró Gabo, y la voz le salió tan adulta, tan cargada de resentimiento, que se sorprendió a sí mismo. «No sé por qué estoy aquí. Mi padre dice que la fe es una muleta. Mi madre decía que es la luz, pero la luz se fue con ella». El dolor se hizo nudo en su garganta. «Yo no te pido que la traigas de vuelta, solo te pido que me digas por qué. ¿Por qué me quitaste a mi mamá? Y si eres tan buena como dicen, ¿por qué no arreglas esta caja? Es lo único que me queda de su risa. Y está rota». Gabo esperó el silencio, el eco de viento colándose por las grietas, el rugido de la decepción, pero lo que vino fue un susurro, tan suave y cercano que sonó dentro de su cabeza, no en el aire. «Gabriel, hijo de mi Solange, tú no has roto la caja, la has dejado de lado por miedo a que el silencio fuera más fuerte que la música». Gabo se levantó de un salto, aterrado. Miró a su alrededor. Estaba completamente solo. El eco del susurro, sin embargo, permanecía. Su corazón latía salvajemente. Miró la estatua, luego la puerta. ¿Quién ha dicho eso? ¿Es usted, padre Elías?, inquirió, recordando al párroco del pueblo, un hombre joven y de mirada cansada, conocido por su escepticismo práctico. «No soy Elías, pequeño. Soy la sombra que viste, la madre que no te ha abandonado. Me llamas la más triste, pero yo solo lloro por el dolor que te niegas a compartir. Yo no te quité a tu madre, yo la recibí». El shock era total. Gabo sintió la adrenalina del miedo, pero también la dulzura innegable de una voz que vibraba con el amor que tanto echaba de menos. Se atrevió a volver a arrodillarse. «Si es usted», dijo Gabo, con lágrimas finalmente brotando de sus ojos, «¿por qué se la llevó? Ella era buena, ella rezaba. ¿Por qué el dolor tiene que ganar?» «El dolor no gana, Gabriel.
El dolor es el camino hacia la verdad. Tu madre no está en el cajón de madera que selló su cuerpo, está en cada nota que te cantó. Y en cuanto a tu caja de música, yo te diré dónde está la pieza faltante. Está en el lugar más inesperado, en la base de esta pena que ves aquí. Búscala y trae la música de vuelta a tu casa. A partir de ese día, Gabo regresó a la capilla de la Esperanza Rota diariamente, justo antes del atardecer. La Virgen a la que Gabo había rebautizado en secreto como Nuestra Señora de la Lullaby le hablaba. El diálogo no era simple, era una confrontación terapéutica. La Virgen le pedía a Gabo que hiciera un esfuerzo que le parecía imposible, perdonar a su padre por su ausencia y hablarle sobre Solange. ¿Cómo voy a perdonarlo, madre? Él solo se emborracha. No me habla. Él rompió el recuerdo de mamá al encerrarse, se quejaba Gabo un día. Él no rompió el recuerdo, Gabriel. Él rompió su propio corazón y huye del dolor como tú huiste del chirrido de la caja. Tu padre necesita la melodía más que tú, porque él no tiene el consuelo de esta capilla. El perdón es la pieza más grande que debe encajar. Mientras tanto, el padre Elías, el párroco, notó el patrón. Gabo, el niño silencioso y triste, se colaba en la capilla abandonada todos los días. Intrigado y desconfiado, el padre Elías se acercó. Él no creía en milagros populares, creía en la acción social y la lógica teológica. Un día, al pasar cerca de la estatua, sintió un aroma muy peculiar. No el moho habitual, sino una mezcla penetrante de rosas frescas y sal marina, un olor que no tenía sentido en esa árida montaña. El padre Elías interceptó a Gabo a la salida, fingiendo limpiar los candelabros. Gabo, hijo, ¿qué haces aquí todos los días con esa caja vieja? Este lugar es peligroso. Gabo, defendiendo su secreto, mintió. Estoy buscando una moneda que perdí, padre. ¿Una moneda que huele a rosas y sal? Mira, Gabo, dijo el padre Elías, con una voz paternal pero escéptica. Si tienes dolor, habla conmigo. Dios escucha en todas partes. Las imágenes son solo piedra. No te aferres a fantasías. Gabo, herido en su fe recién nacida, se aferró a la caja. Usted no entiende, padre. La Virgen me dijo dónde estaba la pieza. Me dijo que está en la base de su dolor. Gabo, sin querer, había revelado demasiado. El padre Elías, alarmado, le preguntó, ¿y dónde está esa pieza, Gabo? No lo sé, admitió Gabo, derrotado. La Virgen le había dicho que la buscara, pero no le había dado coordenadas exactas, solo la frase críptica, busca bajo el peso de mi propia pena, donde la tierra se junta con la base. Esa noche, Gabo regresó solo. Se arrodilló frente a la estatua de la Virgen de la Soledad. La base de la estatua era una simple plataforma de piedra. Gabo sintió el corazón encogerse. ¿Cómo iba a acabar en la piedra? No con la pala, pequeño ingeniero, con la mano que reza. Busca la grieta que nunca ha sido sellada. Gabo pasó su mano temblorosa por la base de piedra. Notó que había una pequeña grieta, casi invisible, justo debajo del pie izquierdo de la Virgen, el pie que tocaba la tierra. La grieta era profunda y parecía no tener fin. Con un cuchillo de bolsillo que siempre llevaba, Gabo raspó el polvo y la arena, y allí, encajado en la arcilla seca, encontró algo que brillaba, un minúsculo, oxidado pero reconocible engranaje de latón, la pieza faltante de la caja de música. Era más viejo que la propia capilla. El milagro era real, pero ahora venía la parte más difícil, hacer que la música volviera a sonar en el infierno de su casa. Gabo regresó a la capilla al día siguiente, el corazón latiéndole con una mezcla de triunfo y pavor. El padre Elías lo estaba esperando. Había pasado la noche en la sacristía, incapaz de dormir, obsesionado por el olor a rosas y la inocente convicción del niño. Gabo, dijo el padre Elías, su voz mucho más suave, déjame ver tu caja. Gabo, sin miedo, le entregó la caja y el pequeño engranaje. La encontré, padre. Ella me ayudó. Ella me dijo que la buscara aquí. El padre Elías examinó la pieza. Era indudablemente una antigüedad, hecha a mano, no algo moderno. La estatua, pensó el sacerdote, no tenía grietas. ¿Cómo? Su mente racional se negaba a procesar la evidencia. La voy a arreglar ahora, padre, dijo Gabo, sentándose en el reclinatorio. Con la precisión y el enfoque de un ingeniero, Gabo usó la punta del cuchillo para abrir el mecanismo de la caja y colocar el diminuto engranaje en su lugar. El padre Elías observaba, inclinado sobre el niño, sintiendo que su propia fe, oxidada por la rutina, estaba a punto de ser probada. Gabo cerró el mecanismo y con un aliento tembloroso giró la manivela de la caja. El chirrido horrible regresó por un instante, y Gabo cerró los ojos, derrotado. Pero justo cuando el silencio amenazaba con volver, el engranaje encajó.
El chirrido se detuvo, y entonces, suave, inconfundible, perfecta y cristalina, la melodía de la lullaby de Solange se elevó. En la capilla de la esperanza rota. Era una melodía dulce, sencilla, llena de amor maternal, la música que Gabo y su padre no habían escuchado en 6 meses. El padre Elías se cubrió la boca con la mano. La música era tan pura, tan real en ese lugar de muerte, que rompió su escepticismo como una ventana de vidrio. Justo entonces, la voz de la Virgen, suave pero audible para ambos, resonó en la capilla, envolviendo la melodía. La caja está reparada, Gabriel, pero el verdadero milagro no fue el engranaje. El verdadero milagro fue el acto de buscar. La pieza más importante que encontraste fue el valor de perdonar y de llevar la música de vuelta a tu padre, que está en la oscuridad más profunda. La llave para su corazón la tienes tú. Ahora ve y sé la luz que tu madre siempre quiso que fueras. El padre Elías cayó de rodillas, las lágrimas quemándole el rostro. Por la primera vez en años, la capilla de la esperanza rota estaba inundada de una luz dorada. Gabo, el niño, se levantó con la caja de música tocando la melodía, sin una sola gota de miedo, solo con la paz. Gabo regresó a su casa. Su padre, Marco, estaba sentado en la cocina, la botella de vino a medio vaciar en la mesa, su rostro hundido en la miseria. Gabo se acercó y colocó la caja de música abierta en el centro de la mesa, dejando que la melodía de Solange llenara el silencio. Marco levantó la cabeza. Al escuchar los acordes de la canción, esa melodía que él había creído olvidada para siempre, el hielo que había congelado su corazón se rompió. Vio la caja, vio a su hijo, y finalmente vio el rostro de su esposa Solange en cada nota. Marco no dijo nada. Simplemente se levantó, abrazó a Gabo con una fuerza que no había usado en meses, y sollozó. No las lágrimas de la pena muda, sino las lágrimas de la reconciliación con su propio dolor y con su hijo. Perdóname, hijo, perdóname por haberte abandonado en la oscuridad, susurró Marco. Ya te perdoné, papá. Mamá me lo pidió. Ahora, escucha la música, respondió Gabo con la voz clara y fuerte. El padre Elías, transformado por la experiencia, dedicó el resto de su sacerdocio a la capilla de la esperanza rota, que ya nunca volvió a estar fría. El aroma a rosas y sal permaneció para siempre. Él abrió la capilla a todos los niños en duelo, sabiendo que el niño Gabo le había enseñado la verdad más profunda, que a veces Dios no necesita un sermón, solo una melodía rota y la intercesión de una madre que sabe dónde encontrar la pieza faltante. La historia de Gabriel, que ahora es un hombre de fe inquebrantable, nos revela la lección más profunda. No hay dolor tan grande que la intercesión maternal no pueda penetrar. La Virgen María no arregla nuestra vida por nosotros. Nos da la herramienta y el coraje para que seamos nosotros quienes reinsertemos la pieza faltante, que casi siempre es el perdón, la vulnerabilidad o la esperanza. ¿Por quién estás llamado a rezar un rosario de 40 días? ¿Qué alma, qué situación? Parece totalmente irreversible. No te rindas. Busca la grieta en tu corazón. Si esta historia te ha dado la fuerza para retomar tu fe y luchar por alguien que amas, te pido, comparte este video con alguien que esté en la oscuridad del duelo. Suscríbete a este canal y deja un comentario contándome cuál es la melodía que necesitas que la Virgen te ayude a recuperar. Que la paz de Nuestra Señora de la Lullaby te sostenga.